Muy buenos días, mi nombre es Carla, soy estudiante de la Universidad Galileo. Para mí es un gusto poder presentarles sobre otro capítulo más sobre diferencias individuales y personalidad del capítulo 5 de Hidalberto Chavanato. Como primer tema tenemos personas y organizaciones. Podemos observar que en una organización hay bastantes empresas donde mucho más antes a los empleados los miraban como simples recursos o solo empleados o solo son trabajadores o como tal, como que fueran una pieza de máquina que solo debían de seguir órdenes o solo deberían de trabajar, ¿verdad? Hoy en día hay muchas empresas que claramente ya son muy modernas, que ahora a sus empleados no solo lo ven como empleados, sino que también como una parte muy fundamental de la asociación o también como un socio, ¿verdad? Que puede aportar ideas, que se compromete con el negocio, o también que puede ayudar a la empresa a que crezca y si la empresa le va bien a él también, ¿verdad? Esto es un pequeño ejemplo de personas y organizaciones en donde el empleado ahora no es más que eso, ¿verdad? Es más que un socio, es una parte muy fundamental de la empresa. Esto es un poquito de personas y organizaciones. Como segundo tema tenemos características individuales. Muy bien sabemos que hay muchas vibradas diferentes, características, cada persona es muy diferente. Así mismo como veníamos hablando de los empleados y las empresas, también podemos observar que hoy en día hay muchas empresas modernas que aparte de que ven como socios a los empleados, también es alguien que aporta ideas, que se compromete con el negocio, ¿verdad? Como podemos observar en la diapositiva, dice vibras diferentes. En cada empresa tiene su propia personalidad, sus propios horarios. Hay empresas que manejan por temporadas también. También por 24 horas o se trabaja de a medianoche en adelante, ¿verdad? Cada empresa tiene su propia personalidad. También como indica la positiva que en lugares muy serios, jerárquicos y otros muy relajados. Un ejemplo muy real que compara un despacho de abogados serios donde todos usan traje contra una agencia creativa donde se escucha música y trabajan en jeans. También pueden comer, ¿verdad? Cada empresa es muy diferente con base a sus reglas. Eh, Esto es un poquito de características individuales. Como siguiente tema tenemos el capital humano. Ahora las empresas ya no solo porque son un edificio o tienen muchas computadoras, todo eso, ¿verdad? Se puede comprar con el dinero. El valor real, el capital humano, es cuando el personal se compromete, el personal, ¿verdad? De la empresa que se compromete con los empleados en su talento, en sacarle más, en pulir más ese talento que tienen. También se compromete mucho con los empleados en la salud, en sus destrezas y que tengan muy buena actitud, en un muy buen ambiente, ¿verdad? Eh, Recreemos un poquito que en una empresa donde tengan muy buenas prestaciones, tengan salud, en donde se le indique y se les dé a sus empleados, en donde se les trate bien y verdad se les reconozca sus destrezas y ese buen trabajo que se hace, verdad, cada día. Todo esto es un talento y que recrea también un conocimiento propio de las empresas, como tal podemos ver en la imagen. Podemos observar también que hay un pequeño ejemplo en donde indica que el valor invisible, el éxito no está en las máquinas, sino en el talento y la actitud de la gente, que sería el capital actual, ¿verdad? Un ejemplo muy real
que podemos observar es de un repostero que cualquiera puede comprar hornos caros, pero el valor está en la receta secreta y el talento del repostero para decorar, ¿verdad? Este sería un poquito del capital humano. Como siguiente tema tenemos aptitudes y personalidad, ¿verdad? Bien, siempre hemos escuchado que se dice cada cabeza es un mundo. Las aptitudes son facilidades naturales que tiene alguien para aprender o hacer algo, como números, ventas o ya sea también como organizar eventos, ¿verdad? Hay muchas personas que se les da mucho de organizar eventos, cumpleaños, bodas, todo esto es algo que les sale muy natural, ¿verdad? Algo muy grandioso porque es algo muy natural que se les da. Y también tenemos en otro lado lo que es la personalidad, ¿verdad? En la forma de ser, si uno es tímido o es muy callado o muy extrovertido, platicador o muy serio, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo totalmente diferente. Podemos observar en la diapositiva un pequeño ejemplo que tenemos. Un puesto correcto indica que se trata de poner a cada persona donde sus habilidades naturales brillen más, ¿verdad? Como ejemplo tenemos donde no poner a alguien tímido a cobrar enojados. Mejor coloquémoslo en el puesto de inventarios y al extrovertido ponerlo en ventas, donde le gusta platicar, ¿verdad? También tenemos que tener en cuenta que para atender a clientes tenemos que ser unas personas muy sociables, muy extrovertidas, saber socializar, saber platicar, saber también sacarle un poquito de conversación al cliente mientras los atendemos, ¿verdad? Todo esto genera una muy buena confianza hacia la empresa y también genera ese servicio que se le tendrá que brindar al cliente, un muy buen servicio. Esto sería un poquito de aptitudes y personalidad. Como siguiente tema tenemos competencias esenciales. El saber, hacer y querer, ¿verdad? El profesional completo. Como bien dice la diapositiva, no basta solo con saber, sino que también hay que saber aplicar y tener la actitud de querer resolver. También como seguíamos viendo que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Como lo indicaba en la diapositiva anterior. Todo esto de las aptitudes es algo esencial y también son muy facilidades, ¿verdad? Naturales que tiene alguien para aprender o querer hacer algo. Como por ejemplo alguien en la matemática, que se le da muy bien con los números, resuelve ecuaciones, algo tan fácil. Pero para otra persona tal vez se le complique, ¿verdad? No saber en qué número es el resultado que da o qué número tiene que colocar acá o si entre el paréntesis es primero o de último, ¿verdad? Matemáticas para alguien tal vez se le puede complicar demasiado y para otra persona no. Es la facilidad de querer aprender, saber y tener esa actitud para poder resolverlo, ¿verdad? Y bien, tenemos acá el ejemplo donde de un técnico, un ejemplo real, donde el técnico, el mejor mecánico, no es solo el que leyó el manual, sino el que se ensucia las manos con sonrisa para ayudar al cliente, ¿verdad? Es tener esa actitud, el querer saber, querer aprender más, no solo de aprender, sino también que hacerlo y también querer ponerlo en práctica, ¿verdad? Esto es un poquito de competencias esenciales. Como siguiente tema tenemos la inclusión en la diversidad. Todos sabemos que esto es un valor que nos hace muy personas mucho más mejores, incluir y ya sea a personas de diferentes edades, ¿verdad? Como en este ejemplo donde indica que un ejemplo muy real, una app que están desarrollando indica que si incluyes a una persona de 50 años en un equipo de jóvenes, dirá, ¿verdad? Que coloquen un poquito los botones más grandes para que las personas mayores o que no alcancen visualizar bien entiendan y vean los botones, ¿verdad? Porque recordemos que en un grupo donde hay solo jóvenes, claramente habrá con la
inteligencia artificial y la tecnología, que ahora está mucho más avanzada que antes, muchos jóvenes ya tienen práctica en esto, ¿verdad? Pero hay personas que antes de todo esto, de la tecnología y la inteligencia artificial, aún les cuesta aprender o desenvolverse en este ámbito, ¿verdad? Entonces tenemos que incluir a esas personas que les cuesta un poco aprender, tenerles paciencia, ver cómo podemos ayudarles, que todo se le haga mucho más fácil. Como el ejemplo que acabamos de ver, donde un grupo de jóvenes desarrolla una app, pero si hay una persona de 50 años, obviamente va a tener, eh, ¿cómo decirlo?, ideas mucho más diferentes, ¿verdad? Para poder incluir a todas las personas ya mayores que quisieran aprender sobre cómo utilizar incluso una app, ¿verdad? Esto es un poquito de inclusión y diversidad. Como siguiente diapositiva tenemos el mapa mental en donde todos los temas que acabamos de ver, eh, como las personas y las organizaciones, en la colaboración y el trabajo en equipo, ¿verdad? Que es algo muy fundamental para que todo pueda funcionar, ese ambiente que se presenta en la empresa, la aportación de ideas, ya sea de personas de diferentes culturas. Recordemos que mientras más personas seamos, hay muchas ideas totalmente diferentes, ¿verdad? Como bien dice, dos cabezas piensan mejor que una. También en el otro tema de capital humano, en donde el valor del cliente es muy fundamental y el valor de los empleados en la empresa, no solo empleados, sino que también ya son como socios, ¿verdad? Porque ya aportan ideas en cómo se puede mejorar, ya sea en un área o cómo una maquinaria pueda funcionar mejor sin que se desgaste tanto, ¿verdad? Ese capital humano, esas aportaciones que se le da a la empresa. También tenemos competencias personales en donde solo no es saber y leer, sino que también es saber hacerlo, ponerlo en práctica y querer hacerlo y que funcione según los conocimientos, ¿verdad? También tenemos el aprendizaje y cambio organizacional en donde aprender nuevas habilidades, ideas, todo esto va a ser a muchas capacitaciones, ¿verdad? En donde podemos adaptarnos, así como hoy en día lo que es la inteligencia artificial. También tenemos lo que es la tecnología hoy que ya está muy avanzada, poder adaptarnos y poder sobrevivir, ¿verdad? Y desenvolvernos en este ámbito. También tenemos diferencias individuales en donde bien decimos que cada cabeza es un mundo totalmente diferente, en donde las aptitudes, esas habilidades que uno tiene para poder desenvolver o hacer algo, y esa personalidad de poder y hacerlo, ¿va? Esa forma de ser de uno mismo. Y también podemos observar el tema de la inclusión y diversidad. Recordemos que mientras más personas seamos, hay mucho mejor que aportes de ideas, la inclusión también de personas mayores, en donde se les considere a ellos también, ¿verdad? Recordemos que con lo de hoy en día que está muy avanzado en mucha tecnología, hay personas que todavía se les dificulta un poco y querer ayudarlas, ¿verdad? Para que puedan aprender y también sepan usar todas estas herramientas. Esto ha sido un poco de este capítulo 5 sobre comportamiento organizacional. Yo les agradezco mucho por su atención.